Eres inútil para nosotros. Mejor vete. Marisol lo soltó mientras yo enjuagaba fresas en el fregadero. Por un segundo creí que había oído mal. El chorro de agua seguía cayendo fría contra mis dedos, llenando el silencio que ella dejó colgando. Me di vuelta despacio con una fresa todavía en la mano. No estaba en mi propia cocina. Hacía años que no lo estaba. Yo llegaba ahí 2 veces por semana bien temprano, antes de que los niños se alistaran para la escuela. Les preparaba los lonches, limpiaba los counters pegajosos, les amarraba los cordones, me aseguraba de que no olvidaran la tarea. Luego me iba antes del mediodía de regreso a mi casa, al otro lado de la ciudad, la que nunca me había pedido que me quedara. Marisol estaba parada con los brazos cruzados, la cara serena, casi como si lo hubiera ensayado. Estamos cansados, siguió. Cansados de que controles todo con tu lana. Cada decisión que tomamos, ahí estás tú. Cada problema lo resuelves. Y luego actúas como si nos tuviéramos que arrodillar. Sentí a Canek pegarse suavecito a mi lado. Citlali había pausado la caricatura, sus manitas quietas mirando de uno a otro. No los estoy controlando, dije. Mi voz sonaba lejana, como si viniera de alguien parado unos pasos atrás. Los estoy ayudando, son mi familia. Esa es la cosa, respondió Marisol. No necesitamos tu ayuda, no queremos tus opiniones, tus preguntas, tu dinero, nada, nada. Esa palabra cayó más pesada que todo lo demás que había dicho. Miré más allá de ella, hacia Leandro. Estaba en el marco de la puerta, hombros un poco hundidos, la mirada clavada en algún punto del piso. No me miró. Eso fue lo que se me quedó grabado. No la voz de ella, no sus palabras. Su silencio. Tal vez nomás necesitamos un poco de espacio, mamá, dijo bajito. Los niños no se movieron. Yo tampoco. Algo cambió en ese momento. No con ruido, no con drama, solo lo suficiente para que se sintiera encajar en su lugar. Me volví al fregadero y cerré la llave. El silencio que siguió se sintió distinto. Me sequé las manos con cuidado, dedo por dedo, como si tuviera que terminar algo antes de poder irme. Nadie me detuvo. Agarré mi bolsa de la silla, me acomodé la correa al hombro y pasé junto a ellos sin decir una palabra más. Afuera el aire se sentía más frío de lo que debería, ese frío intenso que cala los huesos cuando llega el frente invernal. Me subí al coche y manejé, ni rápido ni despacio, solo constante. Cuando llegué a mi casa, la que siempre había sido mía, ya no pensaba en lo que me habían dicho. Pensaba en qué iba a hacer ahora. No prendí la tele cuando llegué. La casa estaba en silencio, pero no vacío, tranquilo, sólido. Dejé la bolsa, me lavé las manos por costumbre y fui directo a la mesa de la cocina. La misma mesa de tantos años, recibos, cartas, decisiones que no necesitaban testigos. Saqué la carpeta del cajón. Estaba más gruesa de lo que recordaba. El papel tiene manera de guardar el tiempo. Lo puse todo con cuidado. Primero el contrato de compra a las orillas, todavía filosas del día que firmé. Luego el historial de pagos, cada transferencia, cada recibo. Debajo los estados de cuenta de la hipoteca, cada uno marcando un mes en que yo cargué algo por alguien más. El departamento había sido mío mucho antes de que Marisol pusiera un pie ahí, antes de la boda, antes de los niños, antes de que cualquiera de las palabras de esa mañana tuviera dónde caer. El enganche salió de mis ahorros. Lo demás lo fui pagando despacito, mes con mes, sin faltar nunca. Nunca necesité que me recordaran. El último estado estaba arriba, pagado por completo. Hace unos meses nomás. Pasé los dedos por la línea como si ahora pudiera sentirse diferente. No cambió nada. El título también estaba ahí. Mi nombre bien puesto sin cambios desde el principio. Nunca había sido de él. La puerta se abrió sin tocar. Serafina, la voz de Alondra, llegó desde el pasillo.
Era mi vecina, y más que eso, mi amiga de tantos años, que ya sabía cuando algo andaba mal antes de que yo abriera la boca. Aquí en la cocina, contesté. Entró todavía con las llaves en la mano y se detuvo al ver la mesa. ¿Qué pasó? No respondí de inmediato. Solo le empujé uno de los papeles. Se acercó, leyó, y su cara se fue endureciendo línea por línea. ¿Tú pagaste todo esto?, preguntó bajito. Asentí. Todo. Sus ojos fueron al título, luego a mí. Marisol lo sabe. Solté el aire despacio. Ella dio por hecho que era de él, dije. Y él nunca la corrigió. Alondra me miró un rato largo, como buscando dónde pararse en lo que acababa de soltar. ¿Nunca se los dijiste? No hacía falta, contesté, porque no lo había escondido. Solo nunca lo preguntaron. Y ahí sentada con todo desplegado frente a mí, me di cuenta de que no estaba viendo lo que había dado. Estaba viendo lo que estaba lista para recuperar. No tuve que irme muy lejos en el recuerdo. No empezó esa mañana. Venía en pedacitos tan chiquitos que al principio se podían ignorar tan callados que se podían disculpar. La primera vez que lo noté fue en la sala. Llevé una foto enmarcada a mi difunto esposo, parado frente a la casa que construimos juntos, la mano levantada a media despedida, como siempre hacía cuando alguien le gritaba su nombre. La puse en el librero junto a la ventana. Se veía natural, como si perteneciera ahí. La semana siguiente ya no estaba. No pregunté. Me dije que tal vez la habían guardado para que los niños no la rompieran. Luego cambiaron los cojines, las cortinas, el bolsito de cerámica donde dejaba mis llaves cuando llegaba. Poco a poco, las cosas que me ataban calladitas a ese espacio se fueron desapareciendo. No de golpe, solo lo justo para que si no mirabas bien ni cuenta te dieras. Pero yo sí miraba, siempre miraba. Y cada vez elegí no decir nada. No es mi casa, me recordaba. Aunque yo la había hecho posible, la segunda vez no fue por cosas. Fue por palabras. Estábamos en el pasillo, los niños en la otra habitación, sus voces llegando suaves por la puerta. Acababa de entrar dejando la bolsa, cuando oí a Marisol al teléfono. «Este es nuestro lugar», dijo ligera. «Por fin tenemos algo que es nuestro». Me detuve. No mucho, lo justo para oír claro. Se rió bajito, como si le quitara un peso de encima decirlo en voz alta. No entré. No la corregí, porque esperaba que Leandro lo hiciera. No lo hizo. La última vez no era para mis oídos. Estaba otra vez en la cocina, enjuagando platos el agua bajita para no interrumpir el silencio del cuarto de al lado. «Tenemos que dejar de depender de ella», dijo Marisol. «Nos hace ver débiles». Hubo una pausa, larga. Leandro estaba ahí. Lo sabía. Oí cómo cambiaba el peso de su cuerpo, el crujidito del piso bajo sus pies. No dijo nada. Otra vez. Ahí fue cuando cuajó. No de golpe, no con coraje, solo una claridad tranquila. No había sido un momento, ni una frase, ni una sola persona. Había sido un patrón. Repetido, reforzado, permitido. Me sequé las manos despacio, puse el plato en su lugar. Y por primera vez dejé de preguntarme por qué se sentía diferente. Y empecé a preguntarme qué iba a hacer al respecto. Esa tarde mi casa se sintió distinta. No más callada, más clara. Alondra estaba sentada enfrente con las manos alrededor de una taza de té que ni había tocado. Los papeles seguían ahí bien alineados, la verdad puesta de tal modo que ya no necesitaba explicaciones. Los miré una vez más, no para confirmar nada, sino para reconocer lo que siempre había estado. Entonces lo dije, voy a venderlo. Alondra no contestó de una. Me estudió la cara buscando algo, enojo tal vez o duda. Algo contra lo que rebotar. No había nada. ¿Hablas en serio?, dijo al fin. Sí, sin alzar la voz, sin tensión en las manos, solo una decisión ya asentada.
Se recargó un poco. ¿Ya se lo dijiste a Leandro Nomé? Frunció el ceño. Entonces nomás... Lo vas a hacer. La miré a los ojos. Es mío, dije. No vivo ahí. Y no le debo explicaciones a nadie de lo que decido hacer con lo mío. Las palabras no sonaron duras. Sonaron ciertas. Alondra asintió despacio, como acomodándose a una versión mía que no había visto antes. Les diste un lugar para armar su vida, dijo. Les di estabilidad, respondí. No propiedad. La diferencia nunca les importó. Ahora sí importaba. Junté los documentos en una sola pila y los metí de nuevo en la carpeta. El movimiento fue lento, definitivo, como cerrar algo que llevaba demasiado abierto. Agarré el teléfono. El número seguía guardado. Hacía años que no lo usaba. Bienes Raíces Barnett, contestaron al segundo tono. Habla Serafina Calder, dije. Quiero poner en venta una propiedad. Hubo una pausa. Luego el tono cambió profesional atento. Claro, podemos agendar una consulta. Mañana, dije. Mañana está bien. Confirmamos la hora. Colgué. Alondra me vio todo el tiempo, entre preocupada y reconociéndome. ¿Ni siquiera vas a platicarlo con él?, preguntó. Negué con la cabeza. Esto no es para platicar. Porque platicar necesita dos que quieran escuchar. Y esa mañana ya había quedado claro, no quedaba nada que negociar. Cuando me levanté de la mesa, ya no pensaba en lo que podía perder. Pensaba en lo que había decidido recuperar. Y el siguiente paso era decírselo a Leandro. Llamé a Leandro. Apenas terminé de lavar los platos. Pásate esta noche, dije. Hubo silencio del otro lado. ¿Todo bien? No contesté. Pero va a estarlo. Llegó un poco después de las 6. No entró de una. Lo vi por la ventana, sentado en el coche más tiempo del necesario, las manos todavía en el volante, como decidiendo si dar la vuelta y largarse. No lo hizo. Cuando entró, miró alrededor, como si el lugar le fuera desconocido. No lo era. Solo llevaba mucho sin venir. Mamá dijo cuidadoso, medido. Le señalé la mesa. Siéntate. Nos vimos de frente. Sin rodeos, sin preguntas por los niños, sin intentar suavizar nada de lo que ya estaba asentado. Voy a vender el departamento, dije. Por un momento no reaccionó. Luego su cara cambió primero despacio, luego de golpe. Que soltó un resoplido corto, como si hubiera oído mal. ¡Mamá! Ahí vivimos nosotros. No contesté. Los niños, la escuela, todo está ahí, siguió con la voz apretada. No puedes nomás venderlo. Tú me dijiste que no quería nada de mí, dije. Las palabras cayeron limpias entre nosotros. Se recargó, se frotó la cara y dejó caer la mano. No era eso lo que quisimos decir, dijo. Marisol estaba alterada. Ya sabes cómo se pone. No respondí. Entonces se inclinó, codos en la mesa, voz cambiando. Por favor, dale unos días. Déjame hablar con ella. Lo arreglamos. Era la primera vez que pedía. No asumía. No esperaba. Pedía. Lo miré un rato buscando algo que reconociera. Ya decidí, dije. Apretó la mandíbula. Podemos arreglarlo, repitió más urgente. Lo que sea esto. Lo podemos resolver. Me paré. No de golpe. No para terminar la plática, sino porque ya no quedaba nada ahí. Les voy a dar tiempo, dije, pero yo sigo adelante. Se quedó sentado un segundo más como si no esperara que yo me parara primero. Luego se levantó más lento. No discutió más. No alzó la voz. Solo me miró esperando algo, una grieta tal vez, o una señal de que todavía podía cambiar. No había ninguna. Cuando se fue la puerta, se cerró suave detrás de él. Y entendí que no fue la plática lo que lo dejó descolocado. Fue la certeza. El siguiente paso ya no estaba en sus manos. Leandro me llamó a la mañana siguiente. No contesté, no porque no lo oyera, sino porque ya sabía de qué iba la llamada. Dejé que sonara. Una vez luego, se calló y volví a la mesa donde me esperaba el papeleo.
Para el mediodía, todo estaba en marcha. Me reuní con el agente en el departamento. Marisol no estaba. Leandro había llevado a los niños a la escuela. El lugar se sentía distinto sin ellos, más callado, pero no vacío. Solo sin el ruido que antes empañaba lo que ahora veía clarito. Recorrimos cada cuarto. Medidas, notas, ángulos de luz, cosas prácticas. Buena propiedad, dijo el agente. Se va a mover rápido. Quiero ponerlo un poco abajo del precio de mercado, respondí. Me miró sorprendido. Eso va a atraer a un montón de interesados. Esa es la idea. Asintió y lo ajustó sin más comentarios. Firmamos el acuerdo de lista en la barra de la cocina, la misma barra donde días antes yo había estado cortando fruta para los niños. Ahora tenía otra clase de preparación. Las fotos las tomaron esa tarde. Líneas limpias, tonos neutros. Un lugar listo para ser de alguien más. La publicación salió antes de la noche. La primera visita quedó para el sábado por la mañana, sin retrasos, sin anuncios, solo avance. Leandro se lo contó a Marisol esa noche. Sabía que lo haría. Casi podía oír la plática sin estar ahí. Está echando farol, diría Marisol. No sería capaz de hacernos eso. Y él dudaría, porque había visto mi cara. Sonaba en serio. Marisol lo desecharía. Siempre usa la lana para controlar todo. Pero esta vez era diferente, porque no había discutido, no les había advertido. Solo actué. Más tarde esa noche, mi celular se iluminó otra vez. Nombre de Leandro. Lo dejé sonar una vez más. Al otro lado de la ciudad, me imaginaba el departamento en ese momento exacto. Marisol moviéndose como si nada hubiera cambiado. La cena preparándose. Las luces encendidas. La rutina siguiendo. Y Leandro mirando. Sin creer del todo todavía. Pero ya no tan seguro. Para cuando llegara el sábado, ya no habría espacio para dudas. Solo pruebas. El sábado por la mañana llegó sin nada raro. Ya estaba despierta cuando sonó el teléfono. Lo dejé vibrar una vez contra la mesa antes de contestar. Bueno, están aquí, dijo Leandro. Su voz no estaba alta, no estaba enojada, solo temblorosa de un modo que no le había oído antes. Lo sé, respondí. Silencio del otro lado, más pesado que cualquier cosa que pudiera decir. Podía imaginármelo sin estar ahí. El timbre. Marisol abriendo, esperando algo normal. En cambio, desconocidos. Y detrás el agente. Venimos por la visita. Primero confusión. Un retraso entre palabras y sentido. Luego, el cambio. Oí a Leandro soltar el aire. Tú dijiste que no iba en serio, debió decirle Marisol. No contestó, porque ya no había nada que defender. Me lo imaginaba entrando al pasillo, viendo la hoja impresa en la mano de la gente. La publicación, el precio, algo oficial que no se podía desechar. No una amenaza, no una plática, una decisión ya en movimiento. Están recorriendo, dijo bajito. No respondí. ¿Qué había que decir? De fondo se oían voces suaves. Educadas medidas. Gente haciendo lo que hace la gente cuando ve un lugar para vivir, abriendo puertas, mirando rincones, hablando bajito de posibilidades. Voces que no piden permiso a lo que vino antes. Marisol ya no hablaba. Eso también lo oí. No porque no entendiera, sino porque por fin entendió, y la comprensión llegó demasiado tarde para detener nada. Todavía puedes parar esto, dijo Leandro después de un rato más suave. Cerré los ojos un segundo, no por dudar, sino para asentarme el peso final de lo ya decidido. No dije, otra pausa, más larga esta vez. Luego la línea se quedó muda. Bajé el teléfono y lo puse de nuevo en la mesa. Al otro lado de la ciudad, desconocidos caminaban por el espacio que creían suyo. Y por primera vez Leandro lo estaba viendo como realmente era: temporal. Las llamadas empezaron 2 días después de la visita.
No de Leandro al principio, sino de números desconocidos, agentes sobre todo, algunas perdidas de él espaciadas en el día. No las devolví. Para entonces ya sabía cómo se estaban dando las cosas. Habían guardado la publicación, visto departamentos, comparado precios. Nada se comparaba con lo que tenían. Demasiado caro, demasiado chico, muy lejos de la escuela de los niños, lugares con lista de espera, lugares ya ocupados, lugares que pedían depósitos que no habían planeado. La realidad cierra opciones rápido. Leandro llamó otra vez esa noche. Esta vez contesté. No sé qué hacer, dijo. Sin saludo, sin preámbulo, solo eso. No lo interrumpí. Vimos 5 lugares. Siguió. Uno ya se había ido cuando llegamos. Otro pide 6 meses por adelantado. ¿Los demás? Suspiró. No están buenos. Oí movimiento detrás. Una puerta cerrándose. Pasos. Luego la voz de Marisol filosa y baja cortando el espacio donde estuvieran. Esto es tu culpa, dijo. Debiste manejar esto antes de que llegara tan lejos. No le respondió a ella. Se quedó en la línea conmigo. Pensé que no lo iba a hacer de verdad, dijo bajito. Pensé que eran puras palabras. Dejé que el silencio se estirara, porque esta vez no había nada que explicar. Siempre usa la lana para controlar, volvió la voz de Marisol más fuerte. Y tú nomás la dejas. Había algo quebradizo en cómo lo dijo. No confianza, presión. Luego más bajito cerca de él. Eres débil, Leandro. Siempre lo has sido. La línea se movió un poco, como si él se hubiera dado vuelta. Marisol dijo bajo. Hablo en serio, respondió ella. No puedo vivir así. Otra pausa. Luego pasos. Una puerta abriéndose, cerrándose. No habló por un momento. Cuando lo hizo, su voz había cambiado. Se fue, dijo. Sostuve el teléfono escuchando. No lo que dijo, sino lo que no dijo. No sé qué hacer, repitió. Y por primera vez, no había nadie más de fondo. Nadie para desviar el momento. Nadie para suavizarlo. Pude haber contestado. Pude haber ofrecido algo, consejo, ayuda, rumbo. En cambio, me quedé callada. Porque por primera vez no me estaba pidiendo una solución. Estaba parado en el espacio donde debería haber una. Y supe que la próxima vez que lo viera no vendría solo. Tocó justo después del mediodía. No fuerte. No como alguien que espera que le abran de una. Ya sabía quién era. Cuando abrí Canek, se adelantó primero la mochila, resbalándole de un hombro mientras me abrazaba la cintura. Citlali vino detrás apretándose contra mí, con esa certeza callada que tienen los niños cuando reconocen algo familiar. Hola, abue, dijo. Le puse la mano suave en la cabeza. Leandro estaba atrás. Se veía distinto. No de un modo que cualquiera notara a primera vista, pero yo sí. Menos seguro, menos protegido. ¿Podemos pasar?, preguntó. Me hice a un lado. Los niños pasaron ya yendo hacia la sala, como si recordaran exactamente dónde estaba todo. Sus voces llenaron el espacio en pedacitos constantes que no pedían más que ser oídas. Leandro se quedó cerca de la puerta un momento antes de cerrarla. Se fue, dijo. Asentí una vez. No pregunté a dónde. Vino despacio a la mesa, sacó la silla de enfrente. ¿No me di cuenta? Se detuvo, luego intentó de nuevo. Dependí de ti más de lo que pensé. Lo dejé hablar. Creí que yo estaba manejando las cosas, siguió. Que estaba equilibrando todo. Pero no, nomás dejaba que pasara. Entonces me miró. Y dejé que te hablara así. Ya no había defensa en su voz, ni explicación. Solo el peso de algo que por fin dejó de esquivar. Debí decir algo, agregó. Hace mucho. Sostuve su mirada un momento no para retarlo, sino para ver si podía sostenerla. Esta vez sí pudo. Necesito tiempo, dije. Las palabras salieron firmes, ni filosas, ni suaves. Solo claras. Asintió. Entiendo.
y le creí al menos más que antes. La risa de los niños llegó desde el otro cuarto, ligera y sin cargas. Algo en ese sonido seguía igual. Todo lo demás había cambiado. Leandro no me buscó, no pidió más. Se quedó ahí, manos planas sobre la mesa, como aprendiendo qué significa quedarse sin esperar que lo sostengan. Y por primera vez lo vi no como alguien que me había quitado algo, sino como alguien que tendría que construir algo por su cuenta. No pasó de golpe. No hubo un momento donde todo volviera a encajar. Solo cambios chiquitos repetidos lo suficiente para volverse algo sólido. Leandro encontró un departamento al otro lado de la ciudad. No grande, no lujoso. 2 recámaras, cocina angosta, un balconcito que apenas cabe una silla. Firmó el contrato él solo. Pagó el depósito él solo. Cuando me enseñó las llaves no dijo mucho. Solo las tuvo en la mano un segundo más de lo necesario, como todavía acostumbrándose al peso. Conseguí un trabajo nuevo, agregó. Es fijo. Asentí. Con eso bastaba. Los niños venían los fines de semana. Canek llegaba primero hablando antes de que cerrara la puerta. Citlali entraba más callada, pero siempre terminaba en la cocina preguntando qué íbamos a cocinar antes de soltar la mochila. Guardaba ropa extra en el cajón, cepillos de dientes extras junto al lavabo. Algunas cosas no necesitaban cambiar, otras sí. Leandro se quedaba a veces cuando los recogía, no mucho, lo justo para un té. Hablábamos de cosas sencillas, horarios de escuela, turnos de trabajo, pláticas, que no cargaban más que lo que eran. No se disculpó otra vez. No hacía falta. Yo veía la diferencia en lo que hacía. Marisol volvió una vez, tarde por la tarde. Se paró en la puerta con una bolsita en la mano, la voz más suave de lo que recordaba. No más quiero hablar, dijo. No contesté. Leandro sí. Si no puedes respetar a mi mamá, dijo, no te quedas. No hubo titubeo en su voz, ni pausa, solo una raya trazada clara sin necesidad de repetirla. Marisol lo miró un momento buscando algo que ya no estaba. Luego asintió, una vez dio media vuelta y se fue, sin pleito, sin gritos, solo un final que no necesitaba explicación. Esa noche, después de que los niños se fueron y la casa volvió a su ritmo callado, caminé despacio por las habitaciones. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo había cambiado. Apagué las luces una por una, revisé las ventanas y me quedé un momento junto a la puerta antes de cerrarla. Esa noche cerré con llave la puerta de mi propia casa, la que nunca regalé sabiendo que era mía. Y esta vez también lo era la vida que había dentro.